estimados, vamos a concluir esta serie que hemos dedicado al trabajo con unas palabras dirigidas al concepto cristiano de la empresa y del empresario. En primer lugar, como siempre, es conveniente definir los términos que vamos a emplear. En ese sentido, es necesario definir lo que aquí vamos a entender por empresa. Una empresa es, a estos efectos, una ordenación de medios personales y materiales para la producción de bienes y servicios en aras al bien común, asumiendo el empresario los riesgos y beneficios de las operaciones. Es una definición, si queremos, técnica, pero que nos va a servir para ayudar a consolidar algunos aspectos que después vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos. Hay que decir, una vez hecha la definición de lo que se entiende por empresa, cuál es el origen de la empresa. El origen de la empresa es la propia sociabilidad humana, es decir, la empresa es una consecuencia de la sociabilidad humana, es decir, de la indigencia y de la incapacidad del ser humano para proporcionarse todo aquello que necesita para cumplir con sus fines. Por tanto, en ese sentido podemos decir que la empresa es un concepto que viene directamente del derecho natural. ¿Qué decir, por otro lado, de la propiedad de los medios de producción? La Iglesia siempre ha establecido que la propiedad privada, al margen de los límites que vienen marcados por el respeto al bien común, la propiedad privada es de derecho natural. Lo que pasa es que la Iglesia nunca, hasta Juan 23, había especificado concretamente que ese derecho natural a la propiedad privada se extendía también a la propiedad privada de los medios de producción. Esta extensión es, insisto, lógica, pero la Iglesia no la había tratado específicamente. Hasta que llega Juan 23, en dos encíclicas concretamente, en Pacem in Terris, numeral 21, nos dice: también surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción. Por su parte, en Mater et Magistra, numeral 108, nos dice: los hombres tienen un derecho natural a la propiedad privada de bienes, incluidos los de producción. Es esta especificación la que resulta novedosa dentro de la doctrina de la Iglesia, pero que no es una novedad conceptual, sino simplemente es una novedad a nivel de expresión para clarificar precisamente cuál es la extensión de lo que se considera el derecho natural a la propiedad privada. Dicho esto, si vemos que la empresa es una entidad de derecho natural, que es producto de la sociabilidad del hombre y que tiene que contribuir al bien común, entonces es de lógica considerar que todos aquellos que están involucrados en la empresa, es decir, fundamentalmente empresario y trabajadores, tienen una unidad de fines, porque en primer lugar es la unidad de fines que le da el hecho de compartir la naturaleza humana, y en segundo lugar está la unidad de fines que les da el hecho de pertenecer a una misma organización, aunque sea en estratos diferentes. Nos lo dice muy claramente Pío XII en una cita recogida en esta interesante obra del obispo Casimiro Morcillo que se titula Cristo en la fábrica. Así pues, nos dice Pío XII respecto de este concepto: existe una comunidad de actividades y de intereses entre el empresario y el obrero. Y en su comentario, el obispo Morcillo nos dice: las cosas creadas en su naturaleza pura o transformadas por la mano del hombre, al hombre deben servir primariamente en alguna manera para que glorifiquen a Dios. Por lo tanto, si todo aquello que se hace en la empresa tiene que servir para, en última instancia, glorificar a Dios, entonces es lógico que empresario y trabajadores compartan los mismos fines. Evidentemente no comparten los mismos medios, no comparten los mismos instrumentos, no comparten la misma posición jerárquica dentro de la empresa, pero eso no exime de que la relación entre empresario y trabajadores deba de ser una relación de cooperación en aras a la consecución de un último fin, y no una relación de enemistad como la que establecen tanto el marxismo como el liberalismo. Dicho esto, ¿qué podemos afirmar respecto de la licitud del beneficio empresarial? Bien, el beneficio empresarial no solo es lícito, sino que además es necesario para garantizar la propia continuidad de la empresa. Sin beneficio no hay remuneración del empresario y tampoco hay posibilidad de continuidad a largo plazo en la producción de bienes y servicios y, por tanto, en la contribución al bien común que representa o que debería representar la actividad empresarial. Sin ese beneficio, el empresario no puede tener la seguridad mínima para tirar adelante el negocio. El empresario no tiene la capacidad para realizar inversiones que amplíen o mejoren la capacidad o las condiciones de producción de la empresa, y sin beneficio, en definitiva, difícilmente
puede el empresario obtener una remuneración que sea justa a su trabajo, porque recordemos que el salario del trabajador ya está descontado de esos beneficios, luego aún suponiendo que se haya retribuido justamente la mano de obra del trabajador, si al empresario no le queda su parte de retribución, que insisto es la equivalencia justa al trabajo realizado, a los riesgos asumidos y a la rentabilidad del capital empleado, que insistimos, la rentabilidad del capital, a diferencia de la rentabilidad del dinero puro y duro, la rentabilidad del capital sí es lícita, por cuanto interviene en la producción y en ese sentido el capital puede decirse que, aunque requiera de la mano del hombre, no es por naturaleza estéril, a diferencia del dinero. El dinero es estéril, intervenga el hombre o no intervenga el hombre. El capital de producción no, supeditado evidentemente a, insisto, la intervención del hombre y supeditado también a que ese beneficio que se obtiene se obtenga con fines y medios lícitos. Dicho esto, vamos al siguiente apartado. ¿Cuál es la relación que debe tener el capital con el trabajo? O mejor dicho, ¿cuál es la relación que debe tener el empresario con el trabajador? En primer lugar, relación de capital con el trabajo. La relación de capital-trabajo, mejor dicho, trabajo-capital, es de primacía del primero respecto del segundo. Y a alguien le puede chocar porque, a fin de cuentas, la sociedad, los sistemas de producción de las economías actuales son muy intensivas en capital y tienden a ser, por desgracia, cada vez menos intensivas en mano de obra. Es decir, no solo se está prescindiendo de aquellos empleos de mayor penosidad o de mayor peligrosidad, sino que también se están destruyendo empleos indiscriminadamente por la simple sustitución de los mismos por máquinas con el pretexto de que la máquina es más productiva que el trabajo. Pues bien, el padre Garriguet, en esta obra sobre el trabajo, que hemos comentado en alguna ocasión, nos da su razonamiento respecto del fundamento de la primacía del trabajo sobre el capital, con el que no puedo estar más de acuerdo. Nos dice el padre Garriguet: en este sentido puede llamarse productivo al capital, puesto que sirve para producir. Evidentemente el capital sirve para producir. Pero apellidarle productor en todo rigor de la palabra y hasta colocarle en la misma línea que la naturaleza y el trabajo nos parece inaceptable. La idea de productor implica la de causa eficiente. Ahora bien, la cualidad de causa eficiente pertenece a los agentes naturales, pero de ningún modo al capital. De alguna manera lo hemos introducido anteriormente. El capital es productivo y por lo tanto es lícito obtener una rentabilidad del mismo, pero el capital requiere necesariamente de la intervención del hombre para poder cumplir su fin. La tierra, evidentemente, también requiere de esa intervención del hombre, pero la tierra sí que tiene una potencial capacidad de fertilidad, incluso al margen de la actividad del hombre. Las plantas, las vegetaciones, los animales, todo crece espontáneamente. Otra cosa es que el hombre después pretenda racionalizar e introducir su actividad humana para conseguir una mayor productividad o una mayor racionalización de la producción agrícola, ganadera, etc. Pero este aspecto es muy importante y es el fundamento filosófico de la primacía del trabajo sobre el capital. Es que el trabajo, pese a que necesita el capital, el trabajo por sí mismo es capaz de producir. En cambio, el capital por sí mismo no es capaz de producir sin la intervención humana. Y evidentemente después hay un segundo motivo y es la diferencia de naturaleza entre el capital y el trabajo. El trabajo es realizado por el hombre y el hombre evidentemente tiene una dignidad que supera la de una máquina. Esto me parece que es bastante fácil de entender. Por lo tanto, hay una jerarquía de valores, por decirlo así, muy diferenciada y muy clara. Por un lado está el capital está subordinado al trabajo, es decir, el trabajo tiene primacía sobre el capital, y sobre ellos dos está el bien común. ¿Qué significa? Que el bien común, en última instancia, es el que determina el fin último de la empresa, y por lo tanto, tanto el trabajo como el capital están subordinados al bien común, en este caso, de la economía nacional. Recordemos que la empresa no es un ente atomizado, no es un ente individual que flota en el éter, sino que es una entidad que está insertada en la sociedad y que está insertada concretamente en el sector de la economía nacional y por lo tanto también está supeditada al bien común de la economía nacional por encima incluso de sus legítimos intereses individuales entendidos como, insisto, como entidad individual. Siguiendo con la relación entre empresa y trabajo, ¿cuáles son las obligaciones del empresario
o de la empresa respecto del trabajo. Pues bien, a diferencia de lo que dicen muchos liberales, el empresario no ha cumplido con su obligación por el simple hecho de crear puestos de trabajo, sino que hay unos condicionantes morales. En primer lugar, el principal de todos es que la remuneración y las condiciones de trabajo tienen que ser justas, a nivel de seguridad, higiene, descanso, a nivel de formación profesional, de mejora en las capacidades que el trabajador tiene que emplear en su trabajo, incluso de elevación del nivel cultural del trabajador en los casos en que éste sea muy bajo. También tiene la empresa, en relación con el trabajo, que facilitar los fines individuales, familiares y espirituales del trabajador. Es decir, no puede ser que el trabajo absorba toda la vida personal, familiar y religiosa del trabajador. Que el trabajador conozca también para qué finalidad está trabajando. Es decir, en ocasiones la división del trabajo es tan estricta y tan extrema que el trabajador desempeña una tarea determinada, pero desconoce el contexto de esa tarea, a qué va a ser dedicado su trabajo, cuál es el producto final de su trabajo, en qué etapa de la fase de producción se encuentra, etc. Y en lo posible, aunque esto ya es una decisión, no es de justicia, pero sí es una decisión prudencial y que debe intentar realizarse en la medida de lo posible, sistemas de participación del trabajador en los beneficios de la empresa, bien sea en reconocimiento de su mayor rendimiento, es decir, en la medida en que ese beneficio empresarial se debe a un mejor rendimiento del trabajador, entonces estaríamos hablando de una obligación de justicia conmutativa, o en el caso de que una coyuntura económica favorable, en general, mejore la rentabilidad y los beneficios de la empresa. En ese caso, esa mayor participación de los trabajadores, o mejor dicho, esa mayor remuneración vía participación en los beneficios, sería ya no tanto una cuestión de justicia conmutativa, como una cuestión de justicia social, es decir, que las ganancias y que la prosperidad material se haga extensiva al mayor número de personas y en el ámbito de la empresa, pues la prosperidad que ha generado a través de sus mayores beneficios se hagan también extensivos a quienes son también, de algún modo, partícipes de ello. Y por último, vamos a dirigirnos particularmente a la figura del empresario. Y para ello nos vamos a servir de todo el elenco de discursos del venerable Enrique Shaw, empresario argentino, cuyas virtudes heroicas han sido recientemente reconocidas oficialmente por la Iglesia. Enrique Shaw habla de multitud de virtudes y cualidades que debe tener un empresario cristiano. Nosotros vamos a detener en las que consideramos más relevantes. En primer lugar, la productividad. ¿Cuál es el concepto cristiano de productividad? Productividad no es producir más indefinidamente a toda costa. Productividad es precisamente lo que nos muestra la parábola de los talentos. Productividad es que el empresario ha recibido unos talentos que otras personas pues no han sido, digamos, obsequiados por Dios con ellos y por lo tanto debe hacerlos rendir en aras al bien común, a la perfección del hombre y de la sociedad y a la consecución también del fin último del hombre. También es muy importante en la figura del empresario el sentido humano en las relaciones y en la gestión de la empresa. El Papa Pío XII, en su alocución de 31 de enero de 1952 a la Asociación de Directores Cristianos de Empresa, dice lo siguiente: esta humanidad es la gota de aceite que debe penetrar en el engranaje en todos los miembros y los órganos de la empresa. Es decir, la empresa no solo es una máquina de producir y de retribuir, incluso aunque sea bajo las exigencias de justicia, sino que la empresa debe estar impregnada de esa humanidad por cuanto es una comunidad humana. Y por último, el servicio a la sociedad. El servicio a la sociedad significa que aquellos bienes y productos que se ponen en el mercado no están pensados para satisfacer las concupiscencias de los consumidores, sino están pensados y distribuidos para facilitar y promover el bien común. En ese sentido, el propio Pío XII, en otro discurso, nos dice: la profesión del comerciante y la estima que se le tiene ¿no dependen acaso de que el negocio preste un verdadero servicio a un verdadero cliente? Vale decir, a un cliente que posee un poder real de adquisición, que contrata en vista de reales necesidades. Las tentaciones contra este principio de moral profesional son hoy en día particularmente fuertes. Poder de adquisición falsificando necesidades, fomentadas artificialmente, mercados que se han vuelto desmedidos, bases monetarias inestables, desorden en las relaciones entre el Estado, la política y la economía. Es decir, la misión de la empresa es producir, pero no para satisfacer la concupiscencia del consumidor, sino para contribuir a través de esos bienes y servicios producidos en que el hombre pueda satisfacer todas sus necesidades
en primer lugar, de índole material y que, insisto, son un medio para la consecución de fines más elevados. En definitiva, el empresario ha de ser un virtuoso que merezca tal autoridad. Recordemos que la autoridad del empresario, como toda autoridad natural, proviene de Dios y por lo tanto debe ser ejercida de acuerdo con la ley de Dios. Por lo tanto, el empresario, insisto, ha de ser un hombre virtuoso, un hombre de vida espiritual y un hombre, en definitiva, que se haga digno de la autoridad con la que Dios le ha infundido en base a los talentos que le han sido dados. En definitiva, la empresa y el empresario no tienen como finalidad el lucro indefinido, sino que ese lucro es un medio para promover el bien común y para promover el bien humano integral. Y en definitiva, tiene que haber también un cierto espíritu de pobreza en el mundo de la empresa y en la figura también del empresario. No porque la empresa deba ser pobre, no porque el empresario deba de ser pobre, no, simplemente ese espíritu de pobreza nos viene por el desapego al ego, por el desapego a la riqueza, por el desapego, en definitiva, a todo lo que tiene de material. La visión cristiana tiene un punto esencial que lo diferencia de las ideologías, y es que no es materialista, pero al mismo tiempo no es gnóstica, no es maniquea, y por lo tanto no considera lo material como algo intrínsecamente malo, pero sí como algo que debe de ser ordenado a un fin superior. Y en esto es en lo que tanto el trabajador como el empresario deben dedicar los talentos, los diferentes talentos que Dios les ha dado. Ese es el leitmotiv de la actividad económica cristiana. Promover la prosperidad material en aras a un fin superior. Esa es la grandeza de la doctrina cristiana y esa es la verdad que esconde la doctrina cristiana sobre el trabajo y la empresa que humildemente hemos intentado exponer en esta serie para nuestra audiencia. Muchas gracias.